Este primer vídeo de fantasmas proviene de TikTok y fue subido por Jonathan Toaquiza, quien reside en Majala, Ecuador. Él dice que captó un supuesto fantasma en su cámara de seguridad. De la nada aparece algo misterioso y brillante que es de color blanco. La extraña cosa blanca parece moverse un poco, cambiar de forma de manera extraña antes de desaparecer en el aire. Mientras tanto, nadie en ninguno de los coches se detiene a mirar. Entonces, ¿qué puede ser esta misteriosa cosa blanca que solo es visible para el ojo humano? Déjame saber en los comentarios qué piensas que es. Ahora es el momento. Tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este vídeo. Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. Esta siguiente escena fue capturada después de que dos hombres que habían tomado un poco de más en el pub decidieron tomar un atajo a través de un cementerio. Uno de ellos, sin darse cuenta de su entorno, sube a una cripta pensando que es su cama y se queda dormido. Su amigo encontró esto bastante hilarante y decidió tomar una foto para mostrársela al día siguiente. Los dos hombres finalmente regresaron a casa y a la mañana siguiente, cuando recobraron el conocimiento, se quedaron muy impactados por lo que vieron en la foto tomada en el cementerio. Capturado en la imagen, se puede ver a su amigo acostado sobre una cripta. Sin embargo, justo encima de él, se puede ver una figura encapuchada transparente. La figura parece estar inclinada sobre él, como si estuviera perturbada por su comportamiento tonto. Los comentaristas de este vídeo dicen que esa figura transparente inclinada sobre el hombre definitivamente es un fantasma. Y muchas personas no se sorprendieron debido al comportamiento irrespetuoso de esta persona. Pero ¿qué piensas tú? ¿Es este un verdadero fantasma que fue perturbado por un hombre durmiendo en su tumba? Tú me dirás. Los siguientes clips espeluznantes provienen del usuario de TikTok Ian Marshall. Este afirma que cosas aterradoras siguen ocurriendo dentro de su casa después de que él y su familia se mudaron a una casa justo al lado de un cementerio. Una mañana, después de despedir a su hija en la escuela, la actividad se intensificó por completo. Just got back inside the house. I was putting my daughter on the bus. And I came in, nobody else is here, and I'm hearing something on our basement stair. I'm gonna check it out. Stop. Hello? Marshall saca su teléfono, comienza a grabar y se acerca para echar un vistazo. Se pueden escuchar fuertes golpes provenientes de las escaleras que conducen al sótano. A medida que Marshall se acerca, los golpes se vuelven aún más fuertes, pero cuando llega a la puerta misteriosamente, estos se detienen. Esta persona abre la puerta del sótano con bastante precaución, pero no hay nadie al otro lado. Se puede escuchar un golpe aún más fuerte, seguido de los sonidos de algo que no podemos ver corriendo por las escaleras, pero obviamente no iba a terminar ahí. Hi, we're gonna try this again. Knock once if you're friendly, knock twice if you're not. Oh, there, okay, all right, friendly. Are you from here? Okay. This is the weird part. What do you want? This is what's going on. It's weird. I don't understand it. And it just stops. Nothing here. I guess it is what it is. Marshall decide que sería una buena idea tratar de comunicarse con lo que sea que esté causando la aterradora actividad en su casa. Cuando pregunta si es amigable, golpea una vez para sí, pero cuando pregunta si es de aquí, golpea 2 veces para decir no, y luego, cuando pregunta qué quiere, responde rascando y con varios golpes. Confundido por esta respuesta, Marshall abre rápidamente la puerta, pero como antes, no hay nadie detrás de ella. Uno de los comentarios principales en este vídeo decía que si golpea no abras la puerta nunca, y Marshall hace un vídeo en respuesta,
pero ignora el consejo de esta persona. It's like it knows you left this comment and it won't stop, so there you go. Of course it stops as soon as I'm here. Hello? Hello? La actividad continúa con fuertes golpes provenientes de la puerta del sótano de Marshall, pero cuando llega allí, los golpes se detienen, sin estar sorprendido, ya que esto ha sucedido cada vez. Marshall llama diciendo hola, y luego lo que sea que esté detrás de la puerta, comienza a golpear con más fuerza de lo que lo ha hecho antes. Y esta vez, incluso podemos ver la puerta temblando por la fuerza de los golpes, pero cuando Marshall vuelve a abrir, no hay nadie. Los usuarios de TikTok se quedaron muy asustados por estos espeluznantes clips subidos por Ian Marshall, y muchos creen que su historia es completamente verídica. Muchos comentarios están de acuerdo en que Marshall debería dejar de abrir la puerta del sótano, ya que probablemente esto empeora la actividad cada vez que lo hace. ¿Qué crees que podría estar acechando en el sótano de este hombre? Hazme saber tu opinión. Encontré la siguiente imagen en Facebook. Esta fue subida a la página Sunbury Historical Tours. La página pertenece al grupo turístico, pero ahora está cerrado el asilo mental Sunbury, el cual abrió sus puertas a finales del siglo XIX antes de cerrar 100 años después. Una noche, el grupo de turismo histórico de Sunbury recorrió su ruta habitual alrededor del asilo. Cuando llegaron a la sección de las viviendas de las enfermeras del edificio, uno de los miembros, Ebony Toff Littlewood, decidió sacar su cámara y tomar una foto. A simple vista todo parece normal, solo una parte tenue del edificio del asilo de Sunbury. Sin embargo, al mejorarla ligeramente se puede ver algo espeluznante en la parte superior del techo del edificio. Ahí se puede ver una figura pálida que está vestida con lo que parece ser un vestido blanco parado justo al borde del techo, y está mirando hacia abajo. Sunbury Historical Tour dice que esta misteriosa figura vista en las fotografías es, cito textualmente, una paciente femenina en el techo de las antiguas viviendas de las enfermeras. Pero me gustaría saber qué piensas tú. ¿De verdad Ebony fotografió a un fantasma que estaba parado en el techo del ahora abandonado asilo? Tú me dirás. Este siguiente clip espeluznante proviene de TikTok y fue subido por Carlos Jamal MX, quien decidió grabar un vídeo del hermoso clima desde la azotea de un edificio. Después de subir el vídeo a Instagram, uno de los seguidores de Carlos le dijo que alguien o algo estaba en la azotea con él. ¿Lo has visto? Al principio el techo parece estar completamente vacío, pero si hacemos zoom y lo ralentizamos, se puede ver un rostro espeluznante que se asoma antes de agacharse y desaparecer de la vista. Los espectadores de Carlos se quedaron muy perturbados por este rostro espeluznante que se asoma detrás de lo que parece ser una chimenea. Sin embargo, el usuario de TikTok Eric Vega comentó diciendo que ella vive cerca y que la figura en realidad no estaba detrás de una chimenea, sino detrás de una tumba en la azotea del Museo de la Muerte en la ciudad de San Juan del Río, en México. Por este motivo, después de leer este comentario me intrigó y decidí investigar. Después de buscar un poco en Google San Juan del Río Museo de la Muerte, se puede ver que el paisaje en el clip publicado por Carlos coincide exactamente con las imágenes que se encuentran en Google y TripAdvisor. Pero la pregunta sigue siendo, ¿quién es esta persona que se asoma a Carlos Jamau en la azotea del Museo de la Muerte en San Juan del Río? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios, y si sabes algo acerca de esta historia, coméntalo también. Esta siguiente entrada proviene de la subreddit Ghost y fue publicada hace 3 meses por el usuario de Reddit Sibar211. Sibar dice que la siguiente foto fue tomada durante una caminata nocturna en una zona boscosa de uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos, Gettysburg, Pensilvania. En el fondo de la fotografía, tomada con una cámara infrarroja de espectro completo en los oscuros bosques de Gettysburg, se puede ver una especie de figura pálida, parada entre los árboles. ¿Pero quién es? Los usuarios de Reddit han estado debatiendo en los comentarios después de ver esta imagen, y muchos dicen haber presenciado avistamientos similares y haber experimentado cosas inexplicables al visitar el área de Gettysburg. Sin embargo, algunos argumentan que la imagen es simplemente demasiado oscura como para sacar una conclusión precisa. ¿Pero qué piensas tú? ¿Es esta cosa misteriosa que se esconde entre los árboles algo paranormal? Tú me dirás.
Si han llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo y dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.